Un saludo para todos los amigos de la tarde del Otún. Hoy vamos a estar con el ingeniero Luis Arturo Arroyave, una persona que ha tenido mucha trascendencia en el devenir político en el departamento. En este escenario se ha movido como pez en el agua y fue uno de los que tomó las banderas para acompañar a Gustavo Petro y al pacto histórico en esta campaña electoral. Él nos va a contar hoy por qué esa decisión, cómo ha sido todo ese proceso, cómo están al día de hoy después de haber pasado la primera vuelta, cuáles son las expectativas y sobre todo, qué se nos viene a nosotros los colombianos de positivo frente a lo que es la posible presidencia de Gustavo Petro. Entonces yo les doy la bienvenida y ya empezamos. Muy buenas tardes, la tarde del Otún le da la bienvenida al ingeniero Luis Arturo Arroyave. Ingeniero, buenas tardes. Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, a ver, estamos en este momento en la recta final de estas elecciones, de esta segunda vuelta, y usted es una persona clave en ese análisis que se hace acá en el departamento. Entonces, para eso, Luis Arturo, es que estamos acá reunidos para hablar y tratar de ese tema. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, claro que sí, pues ya tan próximos al el último día de esta segunda etapa de las elecciones, pues todo el mundo estamos pendientes de lo que vaya a suceder y qué le espera a Colombia en los próximos 4 años. A ver, hay una pregunta que yo creo que todavía muchos no han como entendido, y es por qué algunos liberales de aquí de Risaralda tomaron la iniciativa de acompañar la campaña de Gustavo Petro a la presidencia de la República. Gracias, Leonardo, por esa pregunta y obviamente cordial saludo a los televidentes de la tarde del Otún. Buena simbiosis hizo usted allí, ¿no? De estos dos rotativos, la tarde y el diario del Otún. Quiero contarte, yo prácticamente estaba en la barrera viendo los toros, pero esos toreros que estaban allí en la arena, hombre, no estaban haciendo lo que estaban diciendo. Es decir, habían unos liberales del Partido Liberal que no estaban haciendo liberalismo. Y yo, en mis adentros, en mis reflexiones políticas, ideológicas, naturalmente, pues llegué a la conclusión de que no era posible que en un debate tan importante para la vida de todos los ciudadanos colombianos no fuésemos a contribuir a que tuviéramos claridad sobre las propuestas de cada uno de los candidatos. Y por ello, con un grupo de amigos nos pusimos a estudiar los programas de cada uno de los candidatos que estaban en contienda para llegar a la conclusión de que quien está ofreciendo un programa de corte liberal progresista era el programa de Gustavo Petro. Por lo tanto, un grupo de liberales que estaban en campaña electoral a nombre del Partido Liberal no hacían liberalismo, no hablaban de la paz, no hablaban de la situación de hambre y de miseria que sufren muchos colombianos hoy en Colombia. Por lo tanto, dijimos, venga, esto no es liberalismo, el liberalismo es aquella filosofía que encarnaron en su época a Luis Carlos Galán, Jorge Eliezer Gaitán, Alfonso López Pumarejo, Rafael Uribe Uribe, etcétera, etcétera.
y que se ha venido desdibujando a lo largo de los años y en el que los partidos y estos liberales se volvieron unos comerciantes de la política, porque eso se volvió el ejercicio del poder, un negocio. Es decir, yo invierto y cuáles son mis beneficios. No los beneficios para la sociedad, que es realmente la filosofía de un partido político. Y en el caso del Partido Liberal, generar condiciones de equidad en la sociedad para que los problemas de miseria, de hambre se puedan resolver, incluso los problemas de violencia, el tema de la paz, la defensa de los derechos humanos, la defensa de los jóvenes, de las mujeres, es decir, generar igualdad en la sociedad, generar equidad en la sociedad, eso no eran los postulados de estos amigos. Entonces, por esa razón, nos fuimos juntando y tomamos la determinación de hacer contacto con la campaña de Gustavo Petro. Y enviaron un emisario, con él conversamos y decidimos constituir un equipo que denominamos Liberales con Petro. Y a partir de allí empezamos a llamar a muchos liberales, exalcaldes, concejales, exdiputados, dirigentes, hombres, mujeres, de pensamiento liberal, que coincidían con nosotros en esta percepción de que la propuesta de Gustavo Petro es realmente la que tiene un corte socialdemócrata, liberal, progresista, y lo invitamos y el pasado 20 de febrero lo tuvimos aquí en uno de los hoteles de la ciudad, y allí en un gran acto de todos con la camisa roja, sintiendo liberalismo, porque entre otras cosas te digo, Leonardo, que es que estos liberales que andaban hablando de liberalismo, pero no hacen liberalismo, ni siquiera se ponen una camiseta roja o una camisa roja, no la sienten, no sienten el partido. Entonces allí estuvimos de rojo y tomamos una determinación ese día, simbólicamente entregarle las banderas del Partido Liberal a Gustavo Petro, que significa nada más y nada menos que esos postulados que rigen el liberalismo, que están en su propuesta de gobierno, las lleve a nombre del Partido Liberal. Y por eso entonces esto se volvió viral a nivel nacional, hasta tal punto que empezaron a generarse movimientos en todo el país, en todas las ciudades, de liberales con Petro, y logramos el objetivo, y es que las bases liberales, aquellas que sienten el liberalismo, que están alejadas de unas directivas que abandonaron los postulados liberales, que abandonaron el ideario liberal, se hayan acercado a la campaña de Gustavo Petro, y por eso tanto liberalismo hoy acompaña este proyecto. Bueno, eso me da pie a hacer ahí una contrapregunta, ingeniero, y es, ¿eso fue un punto de quiebre con el presidente César Gaviria Trujillo y su posición como director del partido a nivel nacional? ¿Eso se tomó casi como una rebelión o qué pasó ahí? Sí, mira, el 20 de febrero el Partido Liberal, digámoslo así, las directivas del Partido Liberal, porque César Gaviria es el presidente de la dirección nacional del Partido Liberal. Él está revestido de las facultades del partido, de acuerdo al último congreso que hace muchos años no se ha vuelto a realizar. Para esa fecha del 20 de febrero no había candidato del partido, por lo tanto estábamos en la libertad de poder escoger candidato, y en el entendido que desde el punto de vista legal, o sea, desde los estatutos del partido, había que convocar un congreso para que determinara cuál sería el candidato del partido. Como eso no se produjo, pues nos sentimos en libertad de ir escogiendo candidato. Por eso nuestra decisión con Gustavo Petro. Pero de esa reunión del pasado 20 de febrero
nosotros sacamos un oficio dirigido a César Gaviria. Le hicimos llegar un documento a César Gaviria donde le contábamos de nuestra determinación de apoyar esta candidatura de Gustavo Petro y porque creíamos nosotros necesario y conveniente que el partido recuperara esa tradición liberal, socialdemócrata, progresista, que en otros años abanderaron tantos dirigentes que incluso fueron asesinados, como Luis Carlos Galano, como Jorge Eliezer Gaitán, y no hubo respuesta, no tuvimos ninguna respuesta. Pues bien, Leonardo, quiero contarte que hicimos uso de los estatutos del partido para constituirnos en una tendencia dentro del Partido Liberal. Y por eso nos convocamos a un Congreso Nacional, las bases liberales, y constituimos lo que fue la tendencia liberal progresista del Partido Liberal. Ya somos una tendencia dentro del Partido Liberal. Bueno, en ese lapso de tiempo, Gaviria tomó la decisión de apoyar a este candidato. Bueno, ahí están los resultados. Le fue pésimamente, le fue muy mal, quedó completamente derrotada esa decisión del Partido Liberal. No, la tendencia nuestra, ganamos con Gustavo Petro. Nosotros aquí en Risaralda ganamos incluso con Gustavo Petro en la consulta y en la primera vuelta, y aspiramos a ganar ahora en la segunda vuelta. Así que hoy el partido igualmente se quedó sin candidato. O sea, la dirección nacional no ha dicho absolutamente nada, ya cada uno individualmente ha ido tomando su determinación. Lo único cierto del caso es que las bases liberales vamos a acompañar este proyecto de Gustavo Petro a la presidencia de la República porque su programa de gobierno es liberal, y nos constituimos como tendencia dentro del Partido Liberal y aspiramos a que, pasada este debate electoral, se pueda convocar un Congreso Nacional del Partido Liberal que reestructure el partido, que constituya una nueva dirección acorde con las nuevas realidades que está viviendo hoy el país. Es decir, hoy las bases liberales no nos sentimos representadas con una dirección que se pone en contravía de lo que hoy reclama la sociedad. Y la sociedad hoy reclama paz, reclama oportunidades, reclama no más miseria, no más hambre, reclama desarrollo económico, reclama productividad, reclama empleo y reclama respeto por la gente. Ahora bien, avancemos un poquito y hablemos de los resultados de esa primera vuelta, que para todos fue sorpresivo aquí en Risaralda. Quizás dentro de la campaña sí se tenía esa percepción, pero aquí se venían con unas estadísticas históricas en las cuales el Centro Democrático y sus representantes eran muy fuertes. Pero ahora en esa primera vuelta los resultados cambiaron. Es así como el pacto histórico o Gustavo Petro tuvo la primera votación en Risaralda. Entonces, háblenos de eso, ingeniero. Mira, esos resultados en la consulta de marzo y ahora en la primera vuelta de mayo no demuestra sino una cosa, y es que los vientos de cambio son cada vez mucho más fuertes, hasta tal punto que lo que era aquí en Risaralda hace 8 años, que habían dos congresistas, 2 representantes a la Cámara liberales, y habían 2 del Partido Conservador. A la siguiente elección fueron 2 liberales, 1 del Centro Democrático y otro del Partido Conservador. Ahí ya cambió, y para estas elecciones de marzo ya cambió, ya fueron 2 liberales y 2 verdes. O sea que el 50% del Congreso no solamente cambió, sino que se modificó sustancialmente desde el punto de vista de las querencias del electorado.
porque escoger ya no es a unos conservadores o a unos del centro democrático que estaban en la contienda electoral, sino que dos congresistas de movimientos alternativos como son el movimiento del Partido Verde. Y si a eso le sumáramos los votos que obtuvo el movimiento de la Colombia Humana, estaríamos hablando de más de 110.000 votos que desde el punto de vista alternativo se presentaron en el departamento de Risaralda. Es decir, eso fue realmente un cambio. Y Petro está representando exactamente eso. Es que yo recuerdo hace 4 años los votos fueron así, 40.000 en la consulta, 60.000 en la primera vuelta y 80.000 en la segunda vuelta. Listo, ahora no, ahora arrancó con 101.000 en la consulta. O sea, de 40 que sacó la vez pasada subió a 101.000 en la consulta solamente. Y en la primera vuelta Petro sacó 160.000. Es decir, en Risaralda estamos a 60.000 votos de lograr la mayoría en el departamento de Risaralda. Es decir, aquí la ciudadanía ha venido entendiendo y aceptando la propuesta de Gustavo Petro, lo ha venido respaldando y se nota en el número de votos que ha venido creciendo de las últimas elecciones ahora. Bueno, ingeniero Luis Arturo, estamos a muy pocos días de esa segunda vuelta, algo que realmente es histórico y de suprema importancia para el país. Es lo que llaman ustedes y se conoce ahora en el país como el verdadero cambio, ¿cierto? Entonces, yo quiero preguntarle, ¿cómo es la percepción del resultado final en las calles? Y hablando concretamente pues en Pereira, ¿cómo ve usted o cómo siente usted esa percepción o ese entusiasmo que hay en las calles para el domingo? Leonardo, pues yo quiero decirte que lo primero es que el resultado electoral del pasado 29 de mayo es contundente en Colombia. Es decir, los mismos con las mismas quedaron completamente derrotados. Es decir, aquellos que usan el Estado, se aprovechan del Estado para su propio beneficio, hoy la ciudadanía les dijo no más. Lo digo porque 15.5 millones de colombianos votamos por eso. Y estoy hablando de los votos de Gustavo Petro y de los votos de Rodolfo Hernández, que tampoco era ni el candidato ni del Partido Liberal, ni del Partido Conservador, ni el candidato del Centro Democrático. Entonces, entre ellos dos sumamos 15.5 millones de colombianos que les dijimos no más a los mismos con las mismas. Estas prácticas corruptas que tiene la política hay que finalmente desecharla porque la gente está literalmente mamada de que esto esté ocurriendo en Colombia. Ya la gente no aguanta más. Por lo tanto, se tomó esa decisión y yo creo que eso es bueno para el país. Muy bueno. A ver, complementando un poquitico esa respuesta, yo quiero preguntarle, Rodolfo Hernández no estaba como un caballo de Troya que era en últimas la verdadera ficha del uribismo para estas elecciones. Mire, yo creo que el señor no sabe realmente qué finalmente lo que le espera, porque unas cosas, dice una cantidad de barbaridades en el transcurso de esta campaña electoral. Incluso llegó a decir que si no obtenía segunda vuelta, votaría incluso por Petro. Y hoy anda hablando cosas de él. Bueno, el señor realmente tiene unas contradicciones mentales de tal naturaleza o de concepción ideológica, no sé, eso sí merecería una mayor evaluación. Pero lo cierto del caso es que siempre su discurso fue anticorrupción, como siempre lo mencionó, y la gente tomó esa decisión de, bueno,
un electorado muy importante tomó la decisión de acompañarlo en el debate del pasado 29 de mayo. Eso es muy importante, digo yo, vuelvo y repito, puesto que entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, sumando esas votaciones, el uno 8,5 millones y el otro 6 millones y 1 millón de votos por Fajardo, entre esos se suman casi 15,5 millones de votantes, de electores que le dijimos, señores de la política tradicional, de los que viven haciendo las fechorías más increíbles, reconocidas en Colombia, no más, no más. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esos mismos quieren entrar por la cola de atrás del candidato, no tienen sino esa opción, puesto que en la campaña de Petro no cabe. ¿Usted cree que puede haber algún tipo de riesgo de fraude en las elecciones del domingo? Pues sobre el particular, a uno simplemente le dejan muchas dudas manifestaciones como estas. Por ejemplo, el presidente de la República, no sé dónde fue ayer o antier, se atrevió a decir que vamos a salir a defender con la fuerza pública el resultado electoral. Eso suena como una amenaza. ¿A raíz de qué? O sea, ¿qué hay detrás de eso? Lo deja uno simplemente pensar. El señor registrador sale a decir que le dice a Gustavo Petro que él tiene que salir a reconocer las elecciones. ¿Por qué no le dice lo mismo al otro? Señor, usted también tiene que salir a reconocer. ¿Qué es eso? Y le han venido, escúcheme la expresión, mamándole gallo el registrador a contratar una auditoría internacional para el proceso electoral. No lo quisieron hacer. Y eso es una norma, una ley en la reforma electoral que se determinó. No lo quiso hacer. ¿Eso qué puede significar? Que, bueno, afortunadamente la campaña de Petro ha dicho que confiamos en los jueces de la República. Los jueces, entre jueces y notarios que van a estar en los escrutinios, esos son los que tienen finalmente el último veredicto. Una cosa son los resultados electorales, que yo espero que sean transparentes, pero esa transparencia igualmente se comprueba en el escrutinio donde están los jueces y donde los notarios también actúan como jueces que darán la última palabra. En ese sentido hay que decir que confiamos en los jueces naturalmente. Bueno, hay un tema que desde lo nacional puede llegar a tener un impacto en lo regional. A ver, en el supuesto de que gane Gustavo Petro las elecciones del domingo, ¿cree usted que ese hecho va a impactar de alguna manera el escenario político de Risaralda y concretamente pues, de Pereira, con miras a los recién elegidos y a las elecciones próximas en 2 años? Pues Leonardo, quiero decirte que ya lo impactó. De hecho, ya está impactado. Es decir, quienes pretendían de que simplemente eso era escoger un nombre de quienes han venido ostentando el gobierno para que sea su sucesor, eso realmente no veo que vaya a ser posible, sino sobre la base de unas grandes coaliciones que le permitan tener unos gobernantes revestidos de transparencia, de una trayectoria reconocida para regir los destinos de las ciudades y de los departamentos. Lo digo que ya se impactó porque ya hay 2 representantes a la Cámara Verdes que representan la mitad del departamento, y los cuales seguramente irán a liderar procesos de esta naturaleza conjuntamente con otras agrupaciones independientes, alternativas, supongo yo que vaya a ser así. Así que la pregunta para mí no tiene mayor preocupación, puesto que
los movimientos alternativos e independientes, al contrario, tienen todo por ganar. A quien hay que hacerles la pregunta es a los que los tienen todo y se sienten amenazados de que finalmente vayan a perder todo lo que han atesorado en tanto tiempo. Perfecto. Por último, ingeniero, me gustaría que dirigiera unas palabras finales sobre los comicios de este domingo. Bueno, lo primero que todo es que los invito a que hagamos uso del sagrado derecho a elegir. Tenemos que salir a elegir y simplemente hagan esta reflexión. ¿Cuáles son las propuestas del uno y cuáles son las propuestas del otro? Por ejemplo, en materia pensional, yo soy un ejemplo de ese tema. Yo estaba en un fondo privado y me engañaron para llegar allá y realmente la pensión con la que me iban a jubilar era mínima. Tuve que demandar y volverme al fondo privado, al fondo público, a Colpensiones, y ahí ya me reconocieron realmente mis derechos como tal. Eso es lo que está proponiendo Gustavo Petro, un fondo público fuerte para darle la oportunidad a la gente a que se pueda pensionar y a reconocer de que hay 6 y pico de millones de personas de la tercera edad mayores de 65 años que nunca pudieron cotizar a que el Estado les pueda subsidiar con media pensión. El otro candidato que está proponiendo sobre el particular, ¿lo sabes? ¿Lo ha escuchado? No ha dicho absolutamente nada sobre el particular. O sobre el tema de salud. Estamos hablando concretamente de que la intermediación en salud se está volviendo sumamente costosa para la prestación del servicio. Eso tendrá que modificarse. ¿Qué dice el otro candidato? ¿O qué está diciendo sobre las fuerzas militares el uno y el otro? Sobre las fuerzas militares está diciendo, mire, la carrera militar tiene que ser por méritos, no por recomendación de políticos. En la otra campaña que están diciendo, no dicen absolutamente nada. Ambas hablan en contra de la corrupción, pero es que esto no es de campañas por TikTok, sino ciertas, reales. ¿Quién en concreto ha luchado contra la corrupción? ¿Quién denunció la corrupción en Bogotá? Cuando Samuel Moreno Rojas, toda la violencia generada por el binomio mafia políticos en el Congreso de la República, que ahí están todos en la cárcel. Yo creo que esa es una clara demostración. Por lo tanto, salgamos a votar por la reconciliación, muchas personas aún todavía se sienten confundidas porque supuestamente el programa, la propuesta de Petro es ir a expropiar. ¿Expropiar qué? ¿Expropiar qué, por favor? Si por el contrario estamos desprovistos de propiedades, la mayoría de la población de ese país no tiene tierras, no tiene vivienda, eso es lo que, al contrario, es lo que hay que proveer. Que es que nos vamos a volver como Venezuela, con ese cuento nos tienen hace 20 años, yo vengo escuchando esa misma historia hace 20 años, pero por favor, ¿cuál Venezuela? No, allá tienen un problema allá con un gobierno, que lo resuelvan ellos. Nosotros, y aquí la propuesta de Petro no tiene absolutamente nada que ver con Venezuela. Por lo tanto, los invito a que reflexionemos sobre el futuro de Colombia, a transformar esto de verdad, a que la política se haga con decencia, a que se acabe esta manera de robar el Estado, que finalmente es robarle a la gente humilde de Colombia, que le hacen falta oportunidades, y ante todo, a que los muchachos de este país tengan la posibilidad de tener educación gratuita universitaria, que se puedan formar, que puedan tener acceso a eso para que tengan mayores oportunidades. Eso es realmente revolucionario. Y vuelvo, insisto, lean las propuestas del uno y del otro, a ver qué dice el uno y qué dice el otro. El uno dice cosas muy concretas y el otro divaga sobre las propuestas. Bueno, ingeniero,
le agradecemos este tiempo para la tarde del Otún. Hablamos después del domingo. Muchas gracias. Perfecto, claro que sí. Esperamos, pues, bueno, lo que suceda el domingo, eso será lo que nos vaya a regir en los próximos 4 años. Esa es la realidad. Yo simplemente le apuesto a una transformación, a un cambio, y con toda la convicción lo estoy haciendo y estoy invitando al electorado a que lo hagan. Ya estamos en manos entonces de los jóvenes, estamos en manos de las mujeres, estamos en manos del electorado que su decisión es soberana. Muchas gracias.